andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a... Bienvenidos a El Andén. Aquí comienza un viernes más donde nos subimos para que no atropellen su opinión. El programa de jóvenes para jóvenes donde hablamos de política. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Soy Camila Carvajal. Marcela Puentes, buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Ya es septiembre, ¿no? Siente uno en esta época ya que se va a acabar el año. Que se va a acabar el año, que lleva casi un mes ya el gobierno de Gustavo Petro, que ha sido una semana muy movida en temas sociales, en temas económicos y ni qué decir en temas internacionales. Esta fue una semana bastante movida para el nuevo gobierno. Ese va a ser el tema de esta noche, Camila, pero yo quiero empezar por algunas movidas políticas que se han dado esta semana. A ver, en relación, que es la experta política. Pues en relación con la bancada de gobierno y las amenazas que están haciendo los liberales y el partido de la U al presidente Gustavo Petro, porque mire, ellos dicen que cuando llegan, lo dicen fuera de micrófono, ¿no? Porque nadie va a salir a reconocerlo, pero cuando llegan a los ministerios que supuestamente les dio el gobierno, el Ministerio de Vivienda y el de Justicia, en el caso de los liberales, con sus hojas de vida para que les nombren gente, les dicen, no señores, qué pena, pero ya esos cargos están ocupados. Y esto ha generado una enorme molestia porque no hay que desconocer el hecho de que esos acuerdos se construyeron más bien con burocracia y no por ideología, porque si no los conservadores, ¿cómo entiende uno que un partido de derecha esté subido hoy en el gobierno de la izquierda? Lo cierto es que dice el expresidente Gaviria, el expresidente César Gaviria, que es el hombre que manda en el Partido Liberal, que no están muy contentos con estos primeros días de Gustavo Petro y que lo van a pensar, que no saben ahora si van a ser de gobierno como se anunció o si los liberales terminan siendo independientes. Muy difícil para el gobierno de Gustavo Petro mantener esa unidad que construyó el hoy presidente del Senado, Roy Barreras, cuando de todas maneras se van acabando los puestos y mucha gente sigue pidiendo su pedacito. Yo creo que al final van a ser de gobierno, Camila, pero están de pronto presionando y dicen que hasta el 7 de septiembre, la próxima semana, el miércoles, que es el último día que tienen para decirle al Consejo Nacional Electoral cuál va a ser su posición frente al gobierno, van a anunciar si son independientes o de gobierno, amenazando un poco para que les solucionen ese problema que tienen hoy con los puestos. Súmele además al presidente Gustavo Petro, esta ha sido una semana en política internacional difícil. Fue la polémica alrededor de la posición de Colombia con la ausencia en la Asamblea de la OEA, donde no se condenó a Nicaragua, a Daniel Ortega y el régimen que sigue capturando políticos y sacerdotes. Nos dimos cuenta esta semana, pues que fue una decisión que se tomó pensando en asuntos humanitarios. ¿A qué se refiere el canciller Álvaro Leiva de asuntos humanitarios? ¿En qué está Colombia con Nicaragua para tratar temas humanitarios? Y además con una diplomacia que tiene un poquito de tinte de show, de espectáculo, con fotografías del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sonriendo con Nicolás Maduro. Es el estilo de Armando Benedetti. Yo no sé, hombre, por qué ha causado tanta polémica. Si así hemos conocido a uno de los hombres de la política colombiana, costeño, el del Caribe, así lo fue como senador, así lo hizo en campaña y pues así lo hará como embajador, particular a su estilo, con su alegría, con, sí, digámosle, más que show, pues un poco de redes sociales y de fotografías. Eso es como ese dicho de si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Eso podrá decir él. Ya todos lo conocen, pero lo cierto es que él en el pasado había expresado algunas opiniones que ya le están desempolvando en Twitter, diciendo que Maduro era un dictador. Hoy va y se toma una foto, pero lo que algunos sectores consideran es que hay exceso de amiguismo. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la situación y el restablecimiento de relaciones y finalmente también es la semana de la reforma tributaria y las decisiones que está tomando el ministro Ocampo con esa reforma. Los gremios, los congresistas pidiendo que haya modificaciones y el ministro diciendo perdón, no va a pasar. Y el ministro del Interior, Alfonso Prada, diciendo el que entendió y pidiendo que los ciudadanos salgan a las calles para presionar al gobierno y que se apruebe esta ambiciosa tributaria que tiene un costo político importante para los partidos que el otro año van a ir a buscar los boticos para las elecciones de autoridades locales y pues no quieren echarse esa cruz al hombro. Claro, está una semana muy movida, así que aquí comienza. Bienvenidos, esto es El Andén. Continuamos con El Andén. Camila, Marcela, muy buenas noches. Un saludo para ustedes, un saludo para todas las personas que nos oyen en este momento en El Andén. ¿Qué significa para el Congreso de la República una declaración como la del doctor Prada, el ministro del Interior, que dice que el gobierno está listo? Vienen unos días claves en la aprobación de la reforma tributaria y dice él que el gobierno está listo incluso con apoyo popular. ¿Cómo reciben eso en el Congreso? Pues la verdad,
Camila, a mí me parece que es una falta de respeto de parte del ministro, que hay que decir que es el ministro de la política, no es cualquier ministro, es el ministro del Interior, el que en teoría tiene que estar encargado de manejar unas buenas relaciones con el Congreso de Colombia y que básicamente nos está diciendo que ante su incapacidad o la incapacidad del señor ministro de Hacienda de convencer con argumentos a la bancada mayoritaria del gobierno de Gustavo Petro para que apoyen lo que yo considero que es una inconveniente reforma tributaria, pues básicamente pues nos amenaza, nos presiona, nos intimida con movilizaciones ciudadanas inducidas. Como ustedes decían, la vez pasada no dejaron que hubiera un debate democrático en el Congreso a propósito de la reforma que presentó el presidente Duque y ahora un poco pues parece que quieren aplicarnos una segunda dosis y quieren hacer que el Congreso apruebe esta reforma un poco a las patadas. A mí me parece que realmente es una falta de respeto. Pero representante, perdóneme que lo interrumpa, ¿para ustedes sí es una especie de amenaza, como he leído en muchos mensajes en redes sociales, o al final es sumar apoyos a una reforma tributaria que dice el gobierno la construyen con la gente en la calle? ¿Cómo lo está leyendo usted? ¿Sí es una amenaza? Pues Camila, esta reforma no la construyeron con la gente en la calle. Hay que recordar que ni siquiera se sentaron con, mejor dicho, apenas se posesionaron, presentaron la reforma, que es legítimo, pero esto no fue un ejercicio consensuado. Fue una imposición de parte del gobierno, donde a pesar de que habían dicho ciertas cosas en campaña, recuerda que el presidente Petro decía en campaña que esta reforma solamente iba a afectar a 4.000 personas, las 4.000 personas más ricas del país, y hemos visto que pues eso terminó siendo un engaño electoral porque está afectando prácticamente a toda la sociedad. Es verdad que puede estar afectando a unos más que a otros, pero por ejemplo con 3 impuestos, que es el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los alimentos ultraprocesados y el impuesto a los plásticos de un solo uso, está afectando, esto lo dice el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de donde salió el hoy director de la DIAN, dice que en términos proporcionales eso afecta más a las personas de menos recursos. Entonces, esto no fue construido con la ciudadanía, esto pues obviamente, y es legítimo, ellos ganaron, pueden presentarlo, pero lo que corresponde es dar un debate democrático. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, donde no se permitió dar un debate democrático a la reforma de Iván Duque. Uno puede estar en contra o a favor de algunos de los temas, pero no se permitió ese debate. Hoy un poco nos están diciendo que pues si no aprobamos el texto tal como entró, pues básicamente van a propiciar movilizaciones sociales que lamentablemente ya vimos cómo terminaron el año pasado. Claro, y hablemos ahora entonces, representante, de ese poder de convocatoria que tiene el petrismo y que tiene la izquierda, que es bastante importante. De hecho, presionó de tal forma la reforma tributaria de Iván Duque que fracasó y terminó saliendo Alberto Carrasquilla del Ministerio de Hacienda. ¿Teme usted que esa presión esta vez sea tan grande y que ese poder de convocatoria los obligue a ustedes a terminar aprobando esta reforma que preocupa a tantos sectores, o al menos que salga así como la ha presentado el gobierno? Pues Marcela, un poco uno no termina de entender qué es ese el que entendió del ministro Prada, cuando además un poco pues desfigura nuestra Constitución, donde dice que la Constitución ordena que hay que quitarle a algunos ciudadanos, etcétera, etcétera. Eso no lo ordena la Constitución. Obviamente lo que uno prevé y uno quiere es que haya un sistema tributario progresivo donde los que tienen más paguen más. Eso hoy en parte sucede. Lo que pasa es que ellos quieren intensificar la progresividad del sistema y a mí me parece que plantear esa sola idea, el mensaje, el tono con el que el ministro hace eso, pues me parece que es inconveniente. Hemos visto, por ejemplo, que ha habido intentos de los gremios, ha habido intentos de los congresistas de plantearles las posibles consecuencias no buscadas de algunas de las políticas que están implementando en la reforma tributaria, y los ministros han salido con mucha arrogancia, con mucha suficiencia, a decir prácticamente que aquí no se puede cambiar nada. Yo quiero recordarles a ellos que parece que a veces lo olvidan, que en Colombia existe separación de poderes y que el Congreso es un poder distinto al poder legislativo, al poder ejecutivo, y que en ese sentido pues nos corresponde a nosotros determinar finalmente, a la luz de los argumentos, a la luz de las ideas, a la luz del debate democrático, qué es lo que se termina aprobando o no. Gustavo Petro, hay que decirlo, no tenía el apoyo de varios partidos políticos durante la campaña. Y ustedes han visto que hay en este momento 2 partidos que están un poco haciendo un muñequeo con Gustavo Petro, que son el partido de la U y el Partido Liberal. Que aparentemente no hubo ningún acuerdo programático, todo parece indicar que se trató de acuerdos de carácter burocrático, que parece que no han sido suficientes para estos partidos y que hoy están amenazando con
irse a la independencia. Yo creo que eso tampoco le hace bien a la democracia. Yo creo que en democracia se tiene que debatir las ideas, se tienen que presentar propuestas alternativas, y eso es lo que tratamos de hacer desde el Centro Democrático. Y yo te puedo decir un poco respondiendo, mejor dicho, volviendo a la pregunta que tú hacías inicialmente, Marcela, es que yo no me voy a dejar intimidar. O sea, yo votaría a conciencia lo que considere que es conveniente de la reforma tributaria, a pesar de que hago parte de la oposición. Habrá elementos que me parece que pueden ser interesantes, pero yo no voy a votar en contra de mis convicciones, en contra de mi conciencia, por cuenta de las presiones que nos está tratando de ejercer el señor ministro del Interior. Representante, usted comienza esta respuesta, la que acaba de darnos a la pregunta que le hace Marcela, diciendo que no es muy claro el que entendió. Y yo quiero volver a leerle la declaración del ministro. Él dice: estamos listos para que se tramite, se apruebe la reforma tributaria, incluso la movilización popular, para decirle a la gente y al Congreso que necesitamos plata. El que entendió. ¿Por qué asumen en el Congreso de la República, y se lo pregunto a usted directamente, por qué asumir que las declaraciones iban para los congresistas? Porque pues es en el Congreso de Colombia donde se está tramitando la reforma tributaria. Entonces, un poco lo que él está diciendo es que necesitan esos recursos. Eso además puede ser discutible, eso lo podemos debatir en un debate aquí en el Congreso de Colombia, pero básicamente, pues uno, si tú lees entre líneas, sobre todo con ese, el que entendió, y con el tema de que necesitan la plata y tiene que ser el Congreso el que se lo apruebe, pues yo sí siento que hay una presión, hay una intimidación de parte del señor ministro del Interior. Yo vuelvo a insistir, aquí me parece, incluso si nosotros perdemos, pero si se da un debate democrático, yo creo que eso es el orden de las cosas, pero no tiene que ser con ese tipo de presiones, ¿no? Mira, aquí en Colombia hay una historia del año 49, de 1849, donde fue electo en su momento el presidente José Hilario López. Y en ese momento, el que era entonces senador, presidente del Congreso, que en ese momento sesionaba en el claustro de Santo Domingo, que hoy ya no existe, que lamentablemente a mediados del siglo pasado fue destruido y lo convirtieron en el hoy Ministerio de Telecomunicaciones, que es el Manuel Murillo de Toro. Hubo una votación donde en las barras había personas que estaban armadas, que tenían cuchillos, que tenían pistolas, etcétera, etcétera. Y al final el presidente del Congreso dice: tengo que votar por José Hilario López para que no asesinen al Congreso de Colombia. Obviamente esto no es lo que estoy planteando que está diciendo el ministro del Interior, pero obviamente sí hay una presión inconveniente. Yo creo que aquí en el Congreso, que es la cuna y es además el centro de la deliberación, el centro democrático del país, no pueden venir a tratar de imponer posiciones a través de movilizaciones sociales inducidas. Representante, ¿qué decir del plazo? Porque dice el ministro que el 12 de septiembre, es decir, en 2 semanas o menos, tienen ya que tener aprobadas las comisiones económicas en primer debate la reforma tributaria, cuando ni siquiera está lista la ponencia y sabemos que ese debate no va a ser nada fácil. Así es, la verdad, la reforma tiene un número importante de artículos, no es tan larga como otras reformas, eso hay que reconocerlo, pero nosotros habíamos entendido que lo que ellos querían era darle un trámite donde hubiera un diálogo franco, donde hubiera intercambio de ideas, propuestas, etcétera, etcétera. Y como van las cosas, después de que le metieron el mensaje de urgencia, pues uno siente que van a tratar de pupitearla. Nosotros desde la oposición vamos a tratar de evitar que eso suceda, pero pues obviamente ellos manejan hoy por hoy los tiempos y esperamos que la ciudadanía esté pendiente, esté atenta, porque esto los puede afectar y que no se dejen un poco inducir por estas cosas, porque ellos están diciendo que supuestamente estamos solamente en contra, mejor dicho, que estamos defendiendo intereses creados. Y podemos estar equivocados, pero pues yo siento que a pesar de las buenas intenciones de esta reforma, Marcela, Camila, lo que va a pasar es que van a frenar el crecimiento del país y van a frenar la generación de empleo, que es lo que ustedes han visto en las encuestas, muestra que es la principal preocupación del país en este momento, la economía y la generación de empleo. Y con esto, a pesar de las buenas intenciones, creo que van a terminar siendo contraproducentes los efectos. Y que es esa misma opinión la que comparte Brook McMaster, el presidente de la ANDI, que ha dicho que la reforma debe tener unos ajustes que hasta ahora pues no es muy claro el ministro de Hacienda, que ya que hablamos del ministro del Interior, con ese el que entendió, pues también ha sido frase esta semana del ministro Campo, pues aquí no se pagan muchos impuestos, perdón, las dos frases con las que terminamos esta semana de los ministros en Colombia. Es Andrés Forero, el representante a la Cámara por Bogotá. Representante, pues quedamos atentos a la discusión, a lo que termine de pasar con la tributaria, que sin duda seguirá siendo noticia. Gracias por haber estado en el andén.
Camila, Marcela, gracias a ustedes, un saludo y volver a reiterarle al ministro que respete al Congreso de Colombia. Muy desafortunadas, Marcela, esas dos declaraciones de los ministros que se suman además a quienes están criticando a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Sabe que me llama la atención lo paradójica y lo rápido que se mueve la ruleta en la política colombiana. Hace unos meses leíamos a la doctora Corcho diciendo que era muy difícil y que le había quedado grande al gobierno colombiano comprar las vacunas para el COVID-19. Hoy están criticando a la ministra porque es ella la que tiene que hacer la negociación para las vacunas de la viruela del mono. Es que en política siempre se dice, es más fácil ser oposición que ser gobierno, y cuando ya les toca gobernar, pues se dan cuenta que hay temas muy difíciles de hacer realidad. La tributaria es una apuesta muy ambiciosa, pero espérese, Camila, que arranque el debate sobre las tierras, la reforma política y muchos otros asuntos que el gobierno quiere tramitar en el primer año. Y que el gobierno está confiado en sus mayorías, en las que tiene en el Congreso de la República. Vamos a hacer una nueva pausa esta noche de viernes en el Andén, Marcela, y ya regresamos para hablar de otro de los temas de la semana. Venezuela va a ser protagonista y esta que es la próxima semana, la que está arrancando, sin duda va a tener a Armando Benedetti, al presidente Gustavo Petro, al presidente Nicolás Maduro y también al embajador de este lado, el venezolano, el embajador Félix Plasencia, como los protagonistas. Esto es el Andén. Continuamos con El Andén. Y ahora sí, Marcela, volvemos al andén, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la política internacional. Esta también fue una semana muy movida para el gobierno, para el canciller Álvaro Leiva. Primero fue Nicaragua, la polémica alrededor de por qué Colombia no estuvo en esa asamblea y en esa reunión extraordinaria de la OEA para condenar la actuación del presidente y el régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega, y luego fue Venezuela. Ya prácticamente están restablecidas las relaciones, ya hubo foto, abrazos, regalos, videos, encuentros, cafés. En exceso un poquito, ¿no? ¿Sí le pareció? Ya está Pues en Caracas. le están dando palo al embajador Armando Benedetti por ese tema. Está en Caracas el embajador Armando Benedetti, primero se encuentra con el presidente Nicolás Maduro y prácticamente con todo el chavismo, Diosdado Cabello, también Vladimir Padrino, en general todos los número 2 del chavismo ya se han encontrado y estamos listos para restablecer relaciones. Lo que descubrimos es que Maduro no tenía los días contados, como decía el expresidente Iván Duque, sino que más bien ya es diciendo y haciendo, y el gobierno de Gustavo Petro lo había dicho, que era muy importante restablecer las relaciones con Venezuela, sobre todo para poder atender a los colombianos que residen en ese país y a los venezolanos que están hoy en territorio colombiano, y pues ya con los embajadores cada uno en terreno empiezan a recomponerse las relaciones y se empiezan a producir los primeros anuncios. Sí, señora, también está en Colombia, del otro lado, pues la otra cara la representa y la pone Félix Plasencia, el embajador designado por Nicolás Maduro para este proceso de restablecimiento. Sin más preámbulos, este va a ser el tema de debate esta noche con nuestros panelistas en el andén, así que si le parece, saludamos a los invitados especiales que tenemos esta noche. Pero antes, en redes también dicen algo que es muy cierto, y es que ahora Twitter va a permitir editar los trinos. Usted vio que ese es uno de los anuncios con el que cerramos la semana, y que seguramente el embajador Armando Benedetti estaba buscando los trinos del palo que le daba Nicolás Maduro, porque pues ahora como embajador los ven muy cercanos. Dijo el presidente Nicolás Maduro que el encuentro fue fraterno y ameno. Es que ya somos otra vez nuevos mejores amigos, en este caso con Venezuela. Saludo esta noche a Daniela Sierra, primero las mujeres, ella se sube esta noche de viernes al andén. Hola Daniela, bienvenida, una de nuestras panelistas y analistas de la situación política en Colombia, y hoy pues para hablar de Venezuela y de nuestro país. Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas, muchas gracias por este espacio el día de hoy. Sí, señora, tenemos además otro invitado especial esta noche, es Nicolás Goyeneche, que se suma, otro de nuestros panelistas. Nicolás, qué bueno tenerlo además presencial en Blue Radio. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, a ti, Camila, y a toda la audiencia de Blue Radio en este programa El Andén. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Y nos acompaña también desde lejos, esperamos que vuelva pronto a cabina, pero como siempre, él muy dispuesto a venir a opinar aquí en el andén, a subirse al andén. Felipe González, buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche. Saludo cordial a todos, gracias por la invitación. Y finalmente, aquí estamos. Sí señor, y finalmente se suma Jonathan Silva, uno de nuestros analistas políticos en el andén. Jonathan, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y frente a Armando Benedetti, yo creo que mandaron al bufón del pacto histórico a Venezuela. Usted entró en materia de él siempre en el saludo ya. Qué falta de respeto con la vocación de la diplomacia. Creo que
lo de Armando Benedetti, más allá del debate sobre restablecer las relaciones, creo que aquí cabe una crítica al pacto histórico, a David Racero y toda esta gente que pedía gente formada para los cargos diplomáticos. Pues aquí mandaron un payaso. Yo creo que ojalá le pidan perdón al país por este acto de embarrar la carrera diplomática, que es algo tan importante en este país y en muchas personas que estudian relaciones internacionales. Yo le prometo que más adelante vamos a tocar particularmente la decisión del presidente Gustavo Petro de que sea Armando Benedetti, uno de sus hombres más cercanos, pues quien vaya a estar representando justo en este momento de la historia a Colombia en Venezuela. Pero si le parece, Daniela, quiero arrancar con usted. ¿Estaba preparada Colombia para restablecer relaciones con Venezuela tan rápido en un gobierno que lleva menos de un mes y en el que ya prácticamente están trazadas las líneas cómo se van a normalizar las relaciones diplomáticas, sociales, políticas y demás? Bueno, yo creo que después de 6 años de tener nulas relaciones con Venezuela, pienso que estamos dando unos pasos importantes. Decir que estamos completamente preparados o que tenemos todas las estrategias o los proyectos, los pasos determinados, no es correcto, pero sinceramente me alegra personalmente esta decisión de restablecer las relaciones con nuestro vecino país, y para mí es supremamente importante y creo que para los dos países también. Entonces, esto es un proceso. Como ya lo han dicho muchos expertos, es un proceso que de la noche a la mañana no se va a lograr, que necesita voluntad política de los dos países, como ya lo estamos viendo, y requiere tiempo. Espero, la verdad, que sea productivo, provechoso, no solo por nosotros que estamos hablando acá y debatiendo desde nuestras casas, sino vivimos la migración de las personas venezolanas hacia Colombia y todo este éxodo que se ha vivido por el cierre de las fronteras. Nosotros opinamos desde los privilegios muy sentados y cómodos acá, pero también me parece importante por estas personas que creo son los principales. Nicolás, sin duda esto lo sabíamos, iba a ocurrir. El presidente Gustavo Petro desde la campaña habló de restablecer relaciones con Venezuela, pero en su caso, ¿cree que este era el momento cuando, como dice Camila, no se ha cumplido ni el primer mes de este gobierno? No, evidentemente este no era el momento, y creo que el momento adecuado no iba a llegar hasta que el régimen de Nicolás Maduro caiga algún día, para el bienestar y el bien del pueblo venezolano y sobre todo de la oposición que es tan golpeada. Yo creo que una democracia como la colombiana, que es reconocida como la democracia más fuerte de la región, a pesar de todos los defectos que podamos tener como país, que fue punta de lanza de ese cerco diplomático fallido, de ese días contados, pero que lastimosamente no tuvo al interior de Venezuela la reacción de la oposición que se esperaba para que fuera un esfuerzo coordinado y que permitiera la caída del régimen. Yo creo que quien tuvo un papel protagónico en eso y quien tiene un papel protagónico en la defensa de los valores democráticos no puede ir a hacer ese show bufonesco, casi que circense, a Caracas y arrodillarse y celebrar con una dictadura que lo sigue siendo, a pesar de que el gobierno en campaña le costó tanto admitirlo. De manera que Colombia no debería quedarse callada, y este restablecimiento de las relaciones con tantas risas nos deja muy mal parados como defensores de la democracia, como nos dejó mal parados la ausencia de la delegación de Colombia en la OEA frente a los gravísimos hechos que están ocurriendo en Nicaragua, y sobre todo no estamos preparados y no estaba preparado sobre todo Venezuela, porque Venezuela sigue siendo un nido de víboras, sigue siendo una cueva de piratas, un narcoestado, una cúpula política y militar ligada al cartel de los soles, en las que altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana participan de negocios del narcotráfico, que ha servido de refugio para el terrorismo, que ha colaborado activamente financiando y promoviendo estrategias de desestabilización en Colombia. Yo creo que esto tenía que ser un proceso escalonado para reconstruir la confianza, y pasamos directamente al show.
así las cosas, usted dice en esa respuesta, Nicolás, que se arrodilló muy rápido el gobierno colombiano al gobierno de Nicolás Maduro. Pero Felipe, ¿sí significa una arrodillada el hecho de que el embajador esté en Caracas, que ya se haya reunido pues con todo el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Es para usted sinónimo de que Colombia se arrodilló a Venezuela? Pues que uno arrodillado también reza, entonces no hay problema. Pero de todas maneras es una crítica, sí, es una crítica que está recibiendo el gobierno en ese sentido. Me alegra mucho que se hayan restablecido las relaciones con Venezuela, Reza y como perdona me alegró en pecados. su momento cuando las restableció Santos, y como me alegró en el buen momento económico que pasaron estas relaciones durante el gobierno del expresidente Uribe. Yo creo que más allá de que si fue rápido o no, creo que las cosas hay que hacerlas. Con los vecinos hay que tener buenas relaciones, no solamente con Venezuela, sino también con el Ecuador. Pero además de, con Felipe, Panamá, además de rezar, con Perú. hoy Armando Benedetti le está santificando al gobierno de Maduro y perdonándole sus pecados. Hoy anunciaron que le van a quitar la denuncia ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos. Eso es una grosería. Eso sí es ser arrodillado, discúlpeme que se lo diga. Una cosa es restablecer relaciones y hablar de otros temas, pero ya subirnos hasta este nivel. Y le recuerdo lo de Cristina Fernández de Kirchner, también le mandaron una carta a la corrupta desapoyándola. ¿O qué me dice lo del tema de Nicaragua? Que Caracol denunció porque revisó que definitivamente a la Cancillería le valió 5 denunciar a Nicaragua por violación de derechos humanos. Esta Cancillería se está doblegando ante el socialismo del siglo XXI, se les tiene que quedar claro. Pura política, geopolítica de extrema izquierda lo que están haciendo. Que esa misma vehemencia entonces la tengan también con los Emiratos Árabes, porque donde hay violaciones de derechos humanos. Claro, es que eso tiene que hacer el gobierno de Gustavo Petro, anteponer los derechos humanos de todos. Felipe, los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos son para todos. Tener es una posición de país, y lo que más le conviene a Colombia hoy es tener buenas relaciones con Venezuela, por las personas que están allá, por los que están aquí, y el restablecimiento en primera instancia de reabrir las sedes diplomáticas le facilitará la vida a muchos colombianos. Lo digo por los que hay aquí en mi ciudad. Aquí hay una cantidad de venezolanos que no pueden hacer ningún trámite porque no cuentan con un consulado. Felipe, pero es que no pueden hacer ningún trámite tampoco en Venezuela. Es la posición de poder reactivar el tema de monómeros, porque esa empresa tenía aquí el 40% del mercado de los insumos agrícolas, y pues para nadie es un secreto el momento de crisis por el que pasan todos los sectores que dependen de allí. Entonces yo me enfoco más en el lado positivo de esto, más allá de que me guste Armando Benedetti o no, porque el presidente puede nombrar al que quiera. Esa es la facultad que le dieron quienes lo eligieron, y él está ejerciendo su derecho que se le otorga la Constitución. Sí, Daniela, precisamente hay quienes dicen este debate tiene que tener una distinción muy clara entre el tema consular y la asistencia a los colombianos y a los venezolanos, y ya de pronto la complicidad que algunos sectores están interpretando frente a las posiciones ya de Colombia como Estado frente a organismos como la OEA y también la Corte Penal Internacional. En su caso, ¿usted cree que está bien lo uno y lo otro? Es decir, que se restablezcan las relaciones consulares, pero que también Colombia vaya un paso más allá en sus posiciones frente a lo que está ocurriendo internamente en Venezuela y en Nicaragua. Mira, para mí, o sea, yo creo que estos son diferentes etapas, ¿ya? Y también tengo algo que opinar sobre el tema de Armando Benedetti, que a mí también me puedo defender la posición de restablecer las relaciones. Me pareció también un poco exagerado todo el show de Benedetti. Benedetti es una persona supremamente política, y también hay que tener claro que para restablecer las relaciones después de 6 años de no tenerlas, no solo se necesitaba un perfil consular, sino un perfil político que tuviera olfato en todos los sectores económicos, sociales y políticos. Que guste o no, vamos a ver, y el trabajo que haga, vamos a ver el resultado, ¿ya? En cuanto al restablecimiento con las relaciones con Venezuela, creo que, como ya lo dije, es supremamente importante
con esos otros temas que tú ya mencionabas, tenemos que ver hasta qué punto se va, ¿ya? Tenemos que ver cómo va a beneficiar esto a nuestro país y más a las personas, a los colombianos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en Colombia, que como vemos y podemos sentir en la realidad, ha sido una crisis para demasiadas personas, para millones de personas en Colombia. Creo que esto requiere la construcción de una política exterior a partir de los intereses de los dos países. Y como ya lo dije, es un proceso. El show con Venezuela no solo lo estamos viendo ahora. El show con Venezuela se convirtió en una herramienta para generar completamente miedo, pavor, temor. La gente, de hecho, esta mañana estaba hablando con unas amigas en un desayuno, la mamá de una de ellas decía, el comunismo y el socialismo llegó a Colombia y nos van a... La gente está y sigue asustada por un fantasma de comunismo. El Iván Duque, que sí era un completo payaso, llegó al gobierno nacional a decir que Maduro tenía los días contados y salió primero Iván Duque que Maduro. Entonces, hay una cosa clara, no podemos validar cuando lo decía el compañero, los derechos humanos... Pero salió fue por democracia. Maduro es un dictador. O sea, Iván Duque salió fue por democracia, no podemos justificar eso. O sea, eso sí es un argumento muy delicado porque es que estamos realmente debatiendo sobre una dictadura de Nicolás Maduro que ha acabado con la libertad de expresión en su propio país. Recuerda, Daniela, que estaba pidiéndole a Gustavo Petro que será lo único bien que ha hecho en temas de política exterior la gente que está aquí asilada políticamente. Sí. Entonces, ojo con ese argumento porque Iván Duque salió democráticamente porque ganó Gustavo Petro las elecciones. El otro señor no ha salido es porque es un dictador que persigue a sus opositores. Precisamente eso es lo que yo pienso, y es que nosotros, o por lo menos muchos analistas colombianos y muchas personas de ahora, los que se llaman oposición, que me parece gracioso, antes nosotros oposición, ahora ustedes oposición. Ya lo habíamos sido antes. Y es que se convirtió eso en un comodín para atacar, pero entonces no ha pasado más de un mes, se están apenas restableciendo las relaciones políticas y ya hay un montón de rum y rumores que ni siquiera lo pueden comprobar. Entonces hay que esperar, ¿qué más? De que a los dos países nos vaya bien, de que Colombia está bien, de que Venezuela esté bien, no solo por los derechos humanos, porque las personas estén, de las fronteras estén en unas condiciones adecuadas, también todo el tema económico, lo que implica ahora la apertura para un diálogo con el ELN, la importancia de Venezuela y cómo juega Venezuela o cómo posiblemente vaya a jugar en esta negociación con el ELN. Hay una cosa clara, hace unos años se hablaban de tan solo 3 grupos armados en la frontera con Venezuela, ahora se hablan de 16. ¿Qué es más fácil? Tener unas relaciones cordiales, no validando todo, siendo críticos, generando diálogos, haciéndolo de una forma madura. Es que, Daniela, estamos restableciendo las relaciones no con una persona, no con un Estado que combate las organizaciones criminales, sino con un Estado que las auxilia y que les permitió refugiarse en su territorio para hacerle daño al pueblo colombiano. Mira, y quiero decirte, y estoy de acuerdo con Jonathan, lo que ocurrió con el episodio de los días contados, pues claro que se va primero Duque que Maduro. Es que Maduro está en un régimen ilegítimo que... ¿Cuándo fue la última vez que Venezuela tuvo unas elecciones libres? Ni la primera de Maduro fue una elección transparente que la comunidad internacional y la oposición venezolana reconociera como tal. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Con quién estamos restableciendo esa sociedad? Yo sí creo que... lo que tú hablas. Tú te centras en Venezuela y ya viste las ventajas y los beneficios que va a tener para el país, para Colombia, pero es que Venezuela está en el ranking de competitividad económica en el número 178 de 179 Daniela, países. Ahí no hay nada. Venezuela va a seguir siendo un régimen. Venezuela va a seguir siendo un régimen empobrecedor, va a seguir siendo un régimen. Póngale un poquito de orden a este debate, Marcela, que se nos está calentando, así que voy con usted, Nicolás, y después escucho a Felipe. Venezuela va a seguir siendo un régimen que persigue a la oposición.
va a seguir siendo un régimen empobrecedor que trae miseria y hambre a pesar de la dolarización. Venezuela va a seguir siendo, como lo es hoy, el país con mayor crisis migratoria del mundo, por encima de Ucrania, por encima de Afganistán, y esa carga la vamos a tener que seguir cargando. Esa cruz la vamos a tener que seguir tolerando, y no es cierto que el restablecimiento de las relaciones tenga un beneficio directo para los migrantes venezolanos. Pueden tener el consulado, pero es que ni siquiera en su propio territorio tenían el acceso a algo tan básico como la impresión del documento de identidad. Es que Venezuela es un estado fallido porque es un narcoestado, y si vamos a restablecer las relaciones, lo primero es exigirle a Venezuela que extradite y persiga con contundencia a los terroristas que siguen refugiando en su territorio y que nos impiden conseguir esa tan anhelada paz total que quiere hoy el petrismo. Y Daniela, sí, hoy somos oposición y la oposición no da risa. Ustedes no nos daban risa. Ya lo fuimos con Juan Manuel Santos y lo volvemos a hacer con Petro porque no estamos de acuerdo con el modelo de país. Tenemos otro. Yo, por ejemplo, tenía otro también distinto al de Iván Duque. Y ejercía desde ese gobierno crítico lo que yo llamo una especie de oposición, de manera que acá no estamos para reírnos de la oposición, que se siga riendo de la oposición Maduro y que se siga riendo de la oposición venezolana Armando Benedetti. Y además, que es lo más grave y que me parece que Colombia no puede caer, estamos en una geopolítica complicada. Venezuela no va solo, Venezuela es un paquete con socios bien peligrosos: Rusia, China e Irán, que tú que eres del Quindío, Venezuela acaba de despejar para Irán, para actividades militares y económicas, un área del tamaño de nuestro departamento del Quindío, muy cerca del Bichada colombiano. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es un riesgo que tenemos que tener cuidado, y a los hermanos se les perdona. Y yo no tengo ningún inconveniente con el pueblo venezolano, pero mientras Maduro y el chavismo estén en el poder, esto es como recibir a Caín en la casa y pretender que todo salga bien. No va a pasar. Maduro, permítame que les diga, pero ese no es asunto de nosotros. Nosotros no vamos a cambiar. Oiga, ¿y si es asunto lo de Cristina Fernández? ¿Si es asunto lo de Cristina Fernández? Ahorita lo que hay es un esfuerzo nacional por establecer unas relaciones con un país vecino. Y eso, desde mi punto de vista, va a facilitar otras cosas. Miren, aquí hay empresarios en Medellín que no estuvieron con Petro, que no votaron por él, y están viendo, se los digo, Coordinadora Mercantil, que es una transportadora importante, mirando cómo van a entrar al mercado de Venezuela, observando esas nuevas posibilidades. Obviamente, eso tiene toda la inestabilidad jurídica y política que genere riesgos y zozobras, pero eso hay que intentarlo. Ahora, yo los veo muy preocupados que para dónde se va Maduro, él verá para dónde se va, dónde pasea o con quiénes habla. Es que los amigos de él los escoge él. Nosotros lo que nos tenemos que preocupar es cómo beneficiarnos de esa nueva relación con un país que en el tiempo del expresidente Uribe teníamos una derrama comercial por el alrededor de $5.000 millones. Hoy no representa ni 300. Entonces, lo importante es volver a que Cúcuta sea un epicentro importante del comercio como lo fue en otro momento. Hay que ponerle orden al tema de relaciones internacionales. Primero, en la agenda de los primeros días de gobierno no ha estado el tema de derechos humanos y el tema de migrantes. Ojo con eso, ustedes lo saben. Aquí no se ha hablado de la migración, es que eso es lo curioso. Aquí se habló fue de mirar cómo cantaba Benedetti con Maduro, pero no hablaron del tema más importante que nos duele a todos, porque los que generamos empleo hemos generado empleo para personas venezolanas y nos hemos dado cuenta de la crisis con la que llegan. Lo otro, si eso fuera tan mágico y que estuvieran a favor de los derechos humanos y de todo este cuento, llega Benedetti y lo primero que exige antes de restablecer relaciones es, venga, ocupémonos del pueblo venezolano que está sufriendo en las calles de nuestro país. Eso sería lo primero, no se hizo. Lo otro, la agenda de ley va hacia una agenda ideológica y geopolítica enfocada hacia el socialismo del siglo XXI, eso es una realidad. Está bien,
dentro del plan de gobierno de Petro decía que el énfasis en la política exterior iba a ser la paz y no meterse en los asuntos internos de otros países, pero ya se metieron en los asuntos internos de Argentina para defender a una de sus aliadas de izquierda, que es Cristina Fernández. Entonces, si la vara es para acá, la vara también tiene que ser para allá, pero también dejan claro, y es que solo nos vamos a meter en algunas excepciones, y esas excepciones ya las estamos viendo. Lo otro, miren, aquí económicamente con Venezuela no hay que hacer nada. Un país que está en el número 179 del ranking de competitividad económica, que es el país 35 más pobre del mundo y el segundo en la región. Creo que primero hay que establecer un diálogo y exigirle al gobierno que por favor realmente haga crecer la economía, porque nosotros qué beneficio vamos a tener, nos vamos a volver a endeudar. Recuerden que en el 2015, 2014, 2012, la deuda hacia los proveedores colombianos era inmensa y yo todavía no sé si ya la pagaron. O sea, es que realmente estamos en un estado fallido. Ahora, sí. Y lo último que yo voy a decir, que es muy importante, lo que está pasando en términos de derechos humanos desde la óptica de Leiva es totalmente preocupante. Ahí está el tema de Venezuela. ¿Cómo así que hoy van a quitar la demanda ante la Corte Penal Internacional? ¿Cómo es que no van a denunciar a Nicaragua? ¿Ahora qué más se viene? ¿Enaltecer al gobierno de Cuba, a Rusia, a Irán? ¿Eso es lo que se viene? No lo sé. Y lo último, esperen, ¿y cómo así que le iba ahora hablando que Santrich es un pobre perseguido por el Estado colombiano? Por Dios, es que ahí vemos todas las incoherencias del petrismo, todas las incoherencias de la izquierda colombiana que no ve, que solo sabe ver con retrovisor, pero no ve sus propios errores. Todos esos incompetentes que designaron en términos de diplomacia les va a quedar para la historia, porque ustedes criticaron al gobierno de Duque por poner también gente incompetente en esos puestos. El presidente era incompetente, ¿qué más íbamos a esperar? Pero Jonathan, entonces el de hoy es peor. Eso hay cosas en las que coincidimos, pero el primer paso es restablecer las relaciones, porque si no, no hay un instrumento para hacer todo eso que usted está diciendo. Claro, hablemos de derechos humanos, lo más importante, pero no se habló. Denunciar ni exigir a punta de proclamas. Felipe, lo más importante no se debatió. Es que estamos hablando de los venezolanos que están aguantando hambre en la calle, eso no se habló, de eso no se habló. Primero necesitaban un canciller, ya está. O sea, primero le sobamos los pies a Maduro y ahí sí hablamos de los venezolanos que están sufriendo en la calle. No, pues qué risa esa vaina. Daniela, pero justamente autoridades, por ejemplo, de la zona de frontera, le dicen al presidente Gustavo Petro que ellos están muy de acuerdo porque las poblaciones de esas zonas de frontera son las que más se van a beneficiar con la apertura de la frontera y el restablecimiento de relaciones, pero que hay unos temas que hay que atender, que no es solamente abrir la frontera, sino que justamente hay unas necesidades en esas poblaciones. ¿Cuáles son esos puntos que usted considera debe tener en cuenta el gobierno de Gustavo Petro dentro de todo este plan de restablecer las relaciones con Venezuela? Los temas, yo creo que es clave primero tener una agenda común, alinear los sectores, que no va a ser un trabajo fácil. Como decía, llevamos 6 años de no tener relaciones bilaterales con Venezuela, del fracaso de un circo diplomático de Iván Duque, y no va a ser fácil, va a requerir tiempo, pero es el primer paso. Segundo, resolver cuentas pendientes, y en eso estoy de acuerdo. Y como lo decía el compañero, no recuerdo, Felipe. Como decía, yo no estoy de acuerdo tampoco en muchas cosas, y yo voté por Petro y milito en el sector izquierda, pero no quiere decir que aplauda todo como se lo aplaudían a Iván Duque muchos sectores. Tenemos que ser críticos también. Nosotros dos aquí nunca le aplaudimos nada a Iván Duque. No, yo no estoy diciendo de ti, estoy diciendo de sectores. Entonces estoy diciendo que no implica aplaudirle todo, pero sí estar vigilantes y reconocer el esfuerzo que va a hacer restablecer estas relaciones importantes. Temas claves, tener reglas claras, eso es muy importante. Temas como, lo sabemos, en la frontera hay ilegalidad, se tiene que abordar eso. En la frontera hay muchos, y lo sabemos, colombianos y venezolanos que se encuentran en Cúcuta. La educación, se habla del cupo de educación de las personas venezolanas en Cúcuta, antes eran unos miles, ahora son 50.000. Entonces, todo esto, la ilegalidad, la educación, los servicios básicos, la salud, todo esto se tiene que tener en cuenta, como también lo decía Jonathan, los derechos humanos.
tiene que ser primordial, pero estamos empezando. Le están pidiendo más resultados a Gustavo Petro en menos de un mes de gobierno que lo que le pidieron a Iván Duque en 4 años. Porque eso fue lo que él prometió, él dijo que él iba a hacer el cambio. Es que él dijo que iba a hacer el cambio. Y yo, como él dijo que iba a hacer el cambio, pues se le exige más. Ojalá te hubieran nombrado como canciller allá y no al incompetente de Benedetti que no sabe qué está haciendo. Somos más de 20 años de pésimos gobiernos de derecha. No, Samper era derecha. ¿Y cuántos necesitan? Samper era derecha. No, Colombia está en una crisis y no es por ahora. Dani, miren lo que decía ahorita Forero. Dice que Forero le va a votar cosas buenas a la reforma de Petro, que es esa derecha cobarde de este país. Pero por eso entonces, es que han gobernado con las mismas ideas. Pero Jonathan, entonces para usted también la oposición es oponerse a absolutamente todo, y si hay algunos puntos en los que pueda haber acuerdo y que le sirvan al país también atravesarse. Yo quisiera saber en la reforma tributaria qué hay de bueno. Hay que trabajar sobre lo construido. O sea, un economista Jonathan, regáleme 30 segundos, Felipe, lo escucho. Recuerden ustedes, o sea, esto no es todo. Yo lo que creo es que hay que trabajar sobre lo construido. Recuerden ustedes que a todo señor, todo honor, y el presidente Duque firmó aquí un decreto de regularización de los venezolanos donde les daba plazos hasta de 10 años para que organizaran su situación en el país. Entonces, eso es un paso importantísimo y hay que coger esos elementos que ya se han ido construyendo para poder seguir avanzando, pero no así a rajatabla, y es que no podemos y exigimos, y si no exigimos entonces cerremos. No, creo que todo es de la construcción. En esa línea yo les quiero hacer una propuesta, Nicolás, arrancando con usted. ¿Cuál es la mirada internacional que hoy pueden tener distintos gobiernos de las decisiones que está tomando Colombia? ¿Cómo el mundo empieza a leer a Colombia cuando ve que restablece relaciones con Venezuela? ¿Usted qué cree? Primero, Camila, yo creo que hay que recordar que Colombia desde hace unos años viene haciendo unos esfuerzos importantes para hacer alianzas estratégicas tanto con los Estados Unidos, que es nuestro gran aliado histórico, como con la Unión Europea, y que hoy somos socios estratégicos de la OTAN, que ojalá el gobierno Petro en ese choque de realidad que tenga no le dé por acabar con esa sociedad. Esto es una cachetada para el mundo occidental, es una cachetada para las democracias libres del mundo, y nuevamente, yo insisto, estamos tratando con el mismo bárbaro que expulsó a los colombo-venezolanos del Táchira, que marcó sus casas y que los obligó a cruzar ríos crecidos para llegar otra vez a Colombia, porque decidió que no se podían quedar en su territorio. No estamos tratando con una persona distinta, es el mismo tipo. Y insisto en lo que dije lo que dije antes. Esto es como tener a Caín en la casa y pretender que todo salga bien. Felipe, ¿cuál es la lectura en la geopolítica? ¿Qué debería entender el mundo de las decisiones internacionales, en este caso con Venezuela, que está tomando Colombia? Mire, sin duda, todas estas relaciones pasan por lo económico. Miren ustedes que cuando Petro restableció o dijo que iba a restablecer sus relaciones con Venezuela, Estados Unidos le dio un aval. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos también está buscando suplir algunas de las cosas que necesita y que van a estar en Venezuela. El caso del petróleo y sus derivados y la producción de otros productos, insisto, por eso es de vital importancia que se reactive el tema de monómeros para el agro colombiano. Entonces, yo creo que inicialmente también me parece injusto que un gobierno que no ha cumplido ni un mes y ya estén con un montón de prevenciones sin que las cosas se empiecen a ejecutar. Yo creo que hay que dar tiempo de ejecución y que se haga la oposición respectiva y las alertas a las que haya lugar. Pero en la geopolítica yo creo que se está viendo con buenos ojos el hecho de que Colombia esté buscando nuevos acercamientos, aperturas y mantener, como lo decía, creo que era Nicolás, una buena relación con Estados Unidos, que ha sido, digamos, un eje fundamental para nosotros económico y también social. No se nos olvide que nosotros tenemos una cantidad importante de colombianos en los Estados Unidos y que ese intercambio también fortalece el país.
Yo tengo una pregunta final para Daniela y para Jonathan y tiene que ver con las designaciones de los embajadores, que es un tema, como se sabe, que pertenece a la discrecionalidad del presidente, pero el gobierno de Gustavo Petro, cuando era oposición, cuestionaba que Iván Duque pusiese allí a excongresistas que se quemaban en las elecciones, a personas cercanas a miembros del Centro Democrático, y hoy ha puesto varios políticos en esos cargos estratégicos, como Venezuela, que es un país con el que hay un ambicioso plan de restablecimiento de relaciones. ¿Usted cree que el gobierno está designando, Daniela, de forma idónea a los representantes diplomáticos ante otros países, sobre todo en esos cargos tan sensibles? Mira, como lo dije con Armando Benedetti, puede que a algunas personas les guste o no, pero en este momento el rol del embajador en Venezuela tiene que tener olfato político, social, económico, y creo que la persona elegida en este momento es Armando Benedetti. En este caso vemos como algunos países requieren esfuerzos mucho más allá de la diplomacia, y que claramente respeto esta profesión, que no tengo pues nada que opinar porque las personas hacen su proceso, pero respecto a él, creo que si Gustavo Petro lo eligió y vio las capacidades políticas que tiene para restablecer, o digámoslo claro, la pela que se tiene que dar para restablecer las relaciones políticas con Venezuela, es adecuado. Porque ninguna otra persona, o digamos que una persona diplomática, no sé, se mida a todo este palo que están recibiendo al restablecer las relaciones. Creo que esa persona, en este caso Armando, podría cumplir un papel importante. Es de tiempo, tenemos que ver qué nos va a decir el tiempo y el trabajo que haga, y espero que sea adecuado porque es un proceso supremamente importante para el país también. En estos 100 días lo que hemos visto es que los mismos de siempre nunca se fueron, sino se estancaron en el Estado colombiano, y aún peor en las relaciones internacionales. Esto que está pasando con la designación de gente sin experiencia en el área diplomática es muy delicado. Esto realmente da una mala imagen afuera, por eso es que a Colombia nunca la han tomado en serio en temas de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque en eso sí se parece al gobierno de Duque, en eso sí se parece al gobierno de Santos, en eso sí se parece al gobierno de Uribe. Es que designaban gente que no sabía de estos temas. Por eso, cuando llega Armando Benedetti, hace todo al revés. Y es que en la diplomacia, en los derechos humanos, en las relaciones exteriores, hay un orden y hay unas prioridades las cuales no se tomó en cuenta. Y esa es la gran crítica. Y aquí estamos haciendo una crítica no a toda la gestión de Gustavo Petro, sino al tema de relaciones exteriores, que ya han tenido temas erráticos, le repito, el nombramiento de gente sin experiencia, el tema de Nicaragua, la carta de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el tema de Venezuela. Hay 4 pasos en falso, y si el tema principal de la agenda de Gustavo Petro era el tema de la paz, ya dieron un paso en falso y fue haber dicho que Santrich era una pobre viejecita que todos los colombianos estábamos persiguiendo. Entonces ahí tienen 5 errores en temas de diplomacia y en temas de relaciones exteriores, y no sabemos todavía cuál va a ser la agenda económica, cuál va a ser la agenda, si van a tener mesas bilaterales o multilaterales, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque están haciendo es política y reagendar el eje del mal en América Latina, que es el socialismo del siglo XXI. Esas son las preguntas que quedan, Marcela. Sin duda, lo social, lo económico, lo diplomático va a seguir siendo noticia. Ha dicho en las últimas horas el ministro de Transporte, el doctor Reyes, en Colombia, que en 10 días será la reunión de frontera para responder precisamente a eso, a las dudas y cuestionamientos que quedan de una relación en la que ya es un hecho. Tenemos un nuevo mejor amigo y es Venezuela. Y que ojalá no sea solamente la foto, sino que realmente se atiendan esos problemas de las comunidades de frontera, porque no es solamente abrir la frontera, Camila. Realmente
hay mucho por hacer después de 6 años de cierre. Sí, señores, gracias a Daniela, a Felipe, a Nicolás, a Jonathan, a nuestros panelistas que nos han acompañado esta noche en el Andén, un tema que va a seguir siendo discusión porque Armando Benedetti apenas comienza su protagonismo en Venezuela, él como embajador designado por el gobierno de Gustavo Petro. Recuerden que ustedes se pueden sumar a esta conversación en redes sociales, nos leemos usando numeral El Andén. Volvemos a este que es el programa de los jóvenes para los jóvenes, donde no atropellan su opinión. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.